Muy buenos días y bienvenidos a este episodio desde la pirámide de Giza en Egipto. El día de hoy vamos a explorar pirámides, vamos a subirnos a camellos y vamos a conocer un poco más de la historia de estas maravillas que se encuentran en este realmente hermoso país que me continúa de sorprender. Continuemos explorando Egipto. ¡Vámonos! Iniciamos el día cruzando el río Nilo hacia Giza, al oeste del Cairo, dejando atrás el bullicio de la ciudad rumbo a las pirámides de Giza que se empiezan a ver desde la distancia. No hay símbolo más reconocido de Egipto que las pirámides de Giza, y por buena razón. Construidas hace más de 4500 años durante la cuarta dinastía, estas estructuras colosales siguen siendo una maravilla de la ingeniería. La Gran Pirámide de Giza fue, durante más de 3800 años, el edificio más alto del mundo hecho por el hombre. Esta maravilla del mundo antiguo es una demostración magistral de ingeniería y precisión. Construida con más de 2.3 millones de bloques de piedra caliza y granito, cada bloque pesa desde 2 hasta 15 toneladas. Aunque la ciencia moderna intenta explicar cómo fueron transportadas y colocadas estas piedras, aún hoy sigue siendo un enigma. Las piedras están tan precisamente ajustadas que es imposible introducir una hoja de papel entre ellas. Además, en su interior, la temperatura se mantiene constante, algo muy inusual para una construcción tan antigua, llevando a algunos investigadores a especular que podría haber cámaras ocultas o aún desconocidas. Aún hoy, los arqueólogos siguen debatiendo exactamente cómo fueron construidas con herramientas tan rudimentarias. Según antiguos registros, se cree que más de 100.000 trabajadores participaron en su construcción durante más de 2 décadas. Algunos textos históricos incluso mencionan que estos obreros recibían pagos de cerveza y pan, indicando una organización social compleja y avanzada. Los antiguos egipcios no solo dominaron la ingeniería, también eran excelentes astrónomos. Las pirámides están alineadas de manera casi perfecta con los puntos cardinales y muchos sugieren que su diseño refleja la constelación de Orión. Según la mitología egipcia, esta constelación representaba a Osiris, el dios que regía el inframundo y otorgaba la resurrección y vida eterna. Por esta razón, muchos creen que la pirámide era una máquina de resurrección diseñada para elevar al faraón hacia las estrellas. Montar un camello en el Sahara es revivir siglos de tradición y convivencia entre estos extraordinarios animales y las tribus beduinas. Aunque tienen su temperamento, los camellos son increíblemente resistentes y perfectamente adaptados al desierto. Pueden pasar días sin agua, tienen párpados dobles y fosas nasales que se cierran para protegerse del polvo. Antiguamente las caravanas comerciales atravesaban estos desiertos en viajes que duraban meses. Los camellos eran esenciales para estas travesías comerciales que llevaban mercancías exóticas desde el África subsahariana hasta Egipto. Quedaron atrás las grandes pirámides y nos aventuramos sobre un camello hasta la parte trasera del complejo de Giza para descubrir las menos conocidas pirámides de la reina y princesas. Estas pequeñas pirámides eran tumbas reales destinadas a familiares directos del faraón, simbolizando cercanía eterna con el monarca.
Frente a la Gran Pirámide se alza la Gran Esfinge de Giza, una imponente estatua con cuerpo de león y rostro humano. Con 73 metros de largo y más de 20 metros de altura, esta misteriosa figura tallada directamente en roca viva vigila incansablemente el horizonte. Tradicionalmente se cree que su rostro representa al faraón Kefren, quien mandó a construir la segunda de las grandes pirámides. Otras teorías más recientes sugieren que podría ser aún más antigua, ya que algunos arqueólogos han notado patrones de erosión en el cuerpo de la esfinge que parecen indicar que ésta pudo haber sido construida miles de años antes que las pirámides, quizás por alguna otra civilización de la que poco conocemos. La esfinge, orientada al este hacia el amanecer, es vista por muchos como guardiana de secretos ancestrales, o incluso como un portal entre nuestro mundo y el más allá. Originalmente la esfinge tenía colores brillantes y vibrantes, con un cuerpo pintado en tonos rojizos y ocres y la cabeza adornada con símbolos faraónicos de azul y amarillo. Gran parte de estos colores se han perdido debido al paso del tiempo. La estatua también perdió su nariz y parte de su barba ceremonial. Contrario a la popular creencia, no fue Napoleón quien destruyó su nariz, ya que dibujos antes de la campaña napoleónica muestran que ya estaba dañada desde antes. Llegamos a comer para continuar disfrutando de la gastronomía egipcia y tomar un pequeño descanso antes de continuar con nuestro tour. De paso, visitamos una tienda especializada en papiro, el material que revolucionó la forma en la que se compartía el conocimiento en el mundo antiguo. El papiro se hacía a partir de una planta que crece a las orillas del Nilo y su proceso de fabricación era casi un secreto de estado. Los antiguos egipcios lo usaban para escribir textos religiosos, literatura, contratos e incluso mapas. La palabra papel viene del griego papyrus. La técnica se perdió durante siglos y fue redescubierta en el siglo XX gracias a estudios y experimentos de artesanos egipcios. En esta tienda puedes ver una demostración en vivo de cómo se hace el papiro desde cero. Se corta, se moja, se prensa y se seca. Y cada pieza, decorada con jeroglíficos, escenas del libro de la muerte o símbolos del Nilo, se convierte en una verdadera obra de arte. Yo salí de aquí con mis papiros de recuerdo y fascinado por la historia que hay detrás de esta planta. Te recomiendo leer El infinito en un junco por Irene Vallejo, que narra la invención de los libros en el mundo antiguo egipcio. A 30 kilómetros al sur de Giza nos vamos hacia una joya más antigua, la pirámide escalonada de Djoser, ubicada en la necrópolis de Saqqara.
Esta fue la primera pirámide construida en Egipto y marcó un antes y un después en la arquitectura funeraria. Fue diseñada por el arquitecto Imhotep, quien también fue médico, astrónomo y más tarde deificado y adorado como dios de la medicina y sabiduría. Antes de Djoser, los reyes eran enterrados en mastabas, estructuras rectangulares bajas. Imhotep revolucionó este modelo apilando varias mastabas de diferentes tamaños una sobre otra, creando la primera pirámide de la historia, alrededor del año 2650 a.C. Apilando mastabas una sobre otra, Imhotep creó no solo una tumba monumental, sino un símbolo de escalera celestial para que el faraón alcanzara la eternidad. Este innovador diseño sirvió como modelo para todas las pirámides posteriores, incluidas las monumentales de Giza. Además de ser un sitio arqueológico impresionante, Saqqara también es un lugar lleno de simbolismo. Los antiguos egipcios no solo enterraban a sus muertos, sino que también realizaban rituales de resurrección. La pirámide escalonada también simboliza la evolución de la civilización egipcia. En los templos adyacentes se realizaban elaborados rituales que incluían música y danza esenciales para asegurar el viaje seguro del faraón hacia la vida eterna. Nuestro recorrido nos lleva a continuar explorando la necrópolis de Saqqara, donde llegamos a las mastabas de los nobles. Las mastabas son libros abiertos hacia la vida cotidiana del antiguo Egipto. A través de los detallados jeroglíficos aprendemos sobre cómo vivían, trabajaban y celebraban sus tradiciones. Este arte, meticulosamente elaborado por escribas altamente respetados, permitió que la cultura egipcia perdurara en el tiempo. Un dato curioso es que los colores utilizados en estas pinturas han permanecido intactos por miles de años, obtenidos a partir de minerales naturales que nunca pierden su brillo. Los jeroglíficos, exquisitamente tallados y pintados, no eran simplemente decorativos, representaban fórmulas mágicas, esenciales para la vida eterna. Algunos textos, conocidos como texto de las pirámides, que también encontramos en tumbas reales cercanas, tenían la función específica de guiar al fallecido en su peligroso viaje hacia el más allá, evitando trampas y peligros espirituales. Al descender por los estrechos corredores y atravesar pequeñas puertas, entras a salas decoradas con relieves y pinturas magistrales, increíblemente conservadas a pesar de tener más de 4000 años de antigüedad.